Lamentablemente se cortó en una partecita cuando estábamos explicando esta diapositiva, por lo tanto, lo único que vamos a hacer es volverla a repetir. Estábamos hablando de los llamados comas de la diabetes mellitus y nos quedaba el último coma, que era el coma hipoglicémico, donde habíamos visto la parte de su tratamiento. Eh, si lamentablemente el azúcar en sangre es demasiado baja, se debe administrar una inyección de glucagón, lo que aumenta rápidamente el nivel de azúcar en sangre. También se puede administrar dextrosa por vía endovenosa para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y si el nivel de azúcar en sangre es menor de 70 miligramos por decilitro, en el sistema americano 3,9 miliosmoles por litro, entonces se administra a la persona una inyección de glucagón. No hay que tratar jamás de proporcionarle líquidos ni inyectarle nuevamente insulina porque está en hipoglicemia. Una persona que tiene, por lo tanto, un bajo nivel de azúcar en sangre, hay que tener mucho cuidado de lo que uno hace. ¿Cuál es el manejo terapéutico? Se realiza a través de dosis, dos tipos de dosis, la dosis llamada basal, que proporciona una cantidad constante de insulina para ser liberada todo el día y toda la noche. Esto ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre por controlar la cantidad de glucosa que se va a liberar también del hígado. También podemos utilizar dosis en bolo, lo que proporciona dosis de insulina en las cominas para ayudar a trasladar la glucosa absorbida de la sangre hacia el músculo y a la grasa. Y las dosis en bolo también pueden ayudar a corregir en sangre cuando ésta se encuentra demasiado elevada. Las dosis en bolos también se denominan dosis nutricionales o que se dan al momento de la comida. Lo importante siempre es cuán rápido empieza a funcionar la insulina después de la inyección. Y recordar que siempre existe un punto máximo, que es el momento cuando la dosis hace su actividad más potente y es efectiva. También tenemos que acordarnos siempre en el esquema que hemos visto de todas las insulinas, la duración del tiempo total en que la dosis de insulina permanece en el torrente sanguíneo y disminuye, por lo tanto, el azúcar en sangre. ¿Con qué frecuencia y cuánto de dosis se debe dar? No hay una dosis establecida para general, como por ejemplo en los antimicrobianos, tanto por tales características. No, en este caso tiene que ser estrictamente controlado cuánto es el peso del paciente, qué tipo de insulina está tomando, qué cantidad y clase de alimentos consume o ha consumido o ha dejado de consumir, el nivel de actividad física que ha hecho para estar en problemas de hipoglicemia, el nivel de azúcar en sangre que se hubiera medido la última vez y si era la ventaja en ese mismo día que se han producido los problemas, ¿y qué otro problema o afección de salud se ha presentado antes de que le vengan todo lo que corresponde a la hipoglicemia? Para colocar la insulina tenemos diferentes formas de administrarla. En lo que no es conceptual, sino simplemente el listado, ya lo hemos visto en el mapa conceptual, se utilizan las jeringas de insulina, que son jeringas especiales, con aguja muy fina y ellas muy delgaditas, y graduado la cantidad de unidades. No tienes la cantidad de miligramos o mililitros, entre comillas. La insulina se extrae a través de un vial a una jeringa y se inyecta la insulina debajo de la piel usando esta pequeña aguja que tiene. Pero también existen las bombas de insulina. Es una pequeña máquina que se la coloca adosada al cuerpo y que bombea insulina
por debajo de la piel durante todo el día. La sonda es una sonda pequeña que conecta a una bomba con una aguja que también es pequeña y que se la inserta debajo de la piel, y la característica que tiene es que una vez insertada debajo de la piel se le pone una curita, un esparadrapo por encima, y de esa manera se ve y se tiene la conexión de la bomba con la persona. La pluma de insulina tiene la característica de ser una estructura desechable. Se parece exactamente a una puntabola que tiene adentro diferentes tipos de insulina con diferentes tipos de unidades, y que contienen insulina que se libera colocando debajo de la piel, y lo único que se hace es se pone la dosis que estaría predeterminada, y lo único que se hace es guardar esa punta bola que en realidad es de insulina, y de esta manera se hace solamente el reemplazo de la aguja correspondiente. Las formas para administrar insulina, también existen otras formas que las que hemos visto, que obviamente son esas que hemos visto, es para la administración por vía inyectable, mientras que también tenemos la administración por inhalador, que es un pequeño dispositivo como los inhaladores para por ejemplo, el manejo del asma, y estos contienen polvo de insulina, y se lo coloca en la boca, y generalmente se lo administra momento antes del inicio de las comidas. También tenemos los llamados puertos de insulina. ¿Qué es un puerto de insulina? Se inserta una sonda que es corta en el tejido debajo de la piel, y el puerto contiene una sonda que se adhiere a la piel usando cinta adhesiva, y se inyecta la insulina de acción rápida en general, y la sonda se utiliza una jeringa o una pluma. O sea, ya existe el lugar predeterminado que va a durar generalmente, en vez de estar cada día, 5 veces al día, inyectando la insulina. En este caso, lo que nos sirve es que utilizamos el mismo sitio de inyección, y este dura generalmente 3 días antes de que nosotros rotemos a otro sitio para colocar la inyección, que obviamente es a través del tejido celular subcutáneo. Otras formas de administrar la insulina también tiene que ver con algo importante, como es hoy los llamados páncreas artificiales, o sea, máquinas que lo que hacen es liberar insulina de acuerdo a una programación computacional, y de esta forma va cada vez poniéndose la insulina en contacto con el paciente. Esto comenzó en el 2016, lo que, no quiere, lo que quiere decir que ya es casi 10 años, y la Food Drug Administration agarra y aprueba esta primera posibilidad de agarrar y hacer utilización de estos eh, páncreas artificiales para las personas en general diabéticos tipo 1, y como ven tiene ya más de 15 años. Este dispositivo está implantado para conectar a un medidor de glucosa, que es un medidor continuo que controla los niveles de glucosa en sangre del paciente cada 5 minutos, y lo que hace es que si existe una deficiencia porque encuentra que hay una hiperglucemia, en ese momento agarra y le coloca algo que tiene que ser controlado por el paciente en la cantidad de insulina que se vaya a administrar. Por eso es que este dispositivo libera automáticamente la cantidad correcta de insulina, pero es el medidor
es el que tiene que estar con la indicación para que haga esa labor. Por lo tanto, mismo el páncreas sea artificial, no es autónomo en este caso, porque sigue siendo el paciente el que lo está manejando. Bien, pasamos a lo que le llamamos el resumen del tema. También recordarles que ya hemos visto que también hoy se hacían cirugías de lo que se llama trasplantes pancreáticos, también las células madre y así sucesivamente, otra serie de procedimientos para el paciente, ya sea diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Ahora vamos a entrar a lo que llamamos el resumen del tema. Siempre hacemos en general una clase que llevamos un resumen complementario a lo que se ha mostrado en los mapas conceptuales, en las diapositivas, y este resumen es el que vamos a iniciar ahora desde, obviamente, el principio. Y el principio, lo que vamos a ver es generalidades. Lo primero, todo ya hemos visto respecto al páncreas exócrino, endocrino, todas esas cosas ya le hemos visto. Aquí vamos a ver aquello que complementa y que no te tienes que olvidar, que tienes que saber obligatoriamente. La insulina es una hormona que proviene de la glándula ubicada detrás y debajo del estómago, de un órgano llamado el páncreas, y que tiene secreciones exócrinas para el proceso digestivo y secreciones endocrinas para diferentes otros procesos, como hemos visto en lo que ha sido el diagrama del páncreas normal. El páncreas produce insulina como producto de secreción endocrina en las células beta de los llamados islotes de Langerhans y es una hormona que el cuerpo usa para permitir que el azúcar, conocida más como glucosa, ingrese a las células de los diferentes tejidos, como tenemos principalmente el hígado, la parte muscular, desde vascular muscular hasta nuestra musculatura, y también a nivel de los adipocitos, de las células adiposas, y lo que hacen es producirle la energía suficiente para que puedan trabajar, hacer sus funciones. En el hígado, las funciones hepáticas, en el músculo, las funciones de contracción, relajación, y en el tejido adiposo, el hecho de reproducirse estas células y ellas captar mayor cantidad de sustancia grasosa o también llamada lipid. Por su lado, la insulina, luego del ingreso de la glucosa a la célula beta, gracias al transportador GLUT2, inicia la producción de ATP. Esta producción de ATP produce la despolarización y cierra el canal de potasio, abre el canal de calcio y por lo tanto empieza la llamada exocitosis, en otras palabras, la liberación de la insulina de las células beta del órgano. No es lo mismo para qué hace la insulina dentro de lo que corresponde ya a los órganos donde ha ido. Esta liberación de las células beta pancreática es a un ritmo normalmente basal bajo, poca cantidad de acuerdo a las necesidades. ¿Te mueves mucho? Perfecto. ¿Te mueves poco? Perfecto. Se va regulando. Pero si existe ingreso de glucosa a través de cualquier lugar, pero obviamente el primer ingreso es a través de nuestro tubo digestivo, esta glucosa desencadena la mayor excreción de la insulina por parte de las células del páncreas. Pero también existe una retroalimentación que la conocemos como señales inhibitorias de la excreción, las que están producidas porque la misma cantidad de insulina está elevada, por lo tanto ya no necesita y ella misma se autocontrola a través de un sistema de retroalimentación en la parte pancreática.
También el polipéptido amiloide, como lo habíamos visto, la somatostatina y también la leptina producen una actividad adrenérgica alfa y esta actividad adrenérgica también controla el caso de la liberación de la insulina. Cuando existen bajas concentraciones de ácidos grasos, también se lleva adelante la inhibición, porque ya tenemos suficiente, la inhibición de la producción de mayores depósitos grasos. Y por último, lamentablemente, la elevación crónica por diferentes circunstancias, sobre todo en los pacientes con diabetes de tipo 1, pero también en los pacientes de diabetes de tipo 2, la elevación crónica sostenida de la glucosa inhibe la producción de insulina o la exocitosis de la insulina a través de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Por su lado, la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Siempre funcionan juntas. Glucosa e insulina son una unidad de trabajo. Es la glucosa un hidrato de carbono clasificado como simple, también existen compuestos, que es la principal fuente de energía para todas las células de nuestro organismo y generalmente al que más le ayuda es a los músculos, pero también hay otros tejidos, como por ejemplo los cerebrales, como por ejemplo los hepáticos y así sucesivamente. Esta glucosa proviene siempre de dos fuentes. El primero, el primer elemento de producción es obviamente los alimentos. Ingerimos glucosa, azúcar. Y también es el hígado. El hígado agarra y va recibiendo la glucosa y va almacenándola en forma de glucógeno. Esta se absorbe en el intestino delgado, pasa al torrente sanguíneo, de donde es distribuido y luego pasa al espacio extracelular de nuestro organismo e ingresa a cada una de las células que la utilizan con la ayuda de la insulina. Y esto se hace, esta ayuda de la insulina, gracias a los transportadores GLUT4 que producen todo un sistema especial de translocación. La glucosa en el hígado se almacena en forma de glucógeno para luego, por la llamada glucogenólisis, volver a convertirse en glucosa de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Como es algo fundamental para que vivamos, porque es casi como si fuera el oxígeno para el cerebro. No hay glucosa, se muere el cerebro. No hay oxígeno, se muere el cerebro. Cualquiera de los dos que nos falte es un conflicto. Más probable es que nos falte la glucosa por diferentes motivos, que obviamente si no respiramos nos falta el oxígeno. Por ese motivo es que cuando los niveles de glucosa están más bajos, perdón, estamos habilitando la grabación correspondiente. Voy a volver a salir porque ya ayer me quedé sin la grabación y no quiero que me vuelva a suceder. Recording in progress. Bien, estábamos en las generalidades de lo que corresponde a la glucosa y por lo tanto el hígado la almacena en forma de glucógeno para luego producir la glucogenólisis y volver a convertir la glucosa de acuerdo a las necesidades del cuerpo cuando los niveles de glucosa están bajos y cuando no ha comido el paciente por un buen rato o a la vez hace ejercicio, aumenta su estrés por diferentes motivos. Uno de esos estreses puede ser la enfermedad, otra enfermedad, y el hígado convierte en
el glucógeno que lo tiene almacenado, guardado para esta situación, en glucosa. Esto lo que hace es mantener constantemente los niveles de glucosa dentro de lo que es la parte normal, entre 100 miligramos por decilitro hacia abajo. Ese es el rango normal. Y después de eso ya la figura obviamente va a cambiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de lo que hemos llamado lo que es las generalidades de cómo hacer el diagnóstico del tema correspondiente a la insulina. Pero en este caso, referido ya a la enfermedad como diabetes mellitus tipo 1. Para hacer el diagnóstico de la diabetes, por lo general, la Asociación Americana dice, por general, perdón, voy a tratar de volver a lo anterior porque estamos fuera de nuestro verdadero contexto. Ahora sí. Bien, hemos visto ya lo de la glucosa y ahora pasamos a las generalidades de la diabetes mellitus tipo 1. Entre las pruebas de diagnóstico incluyen varias pruebas de diagnóstico para llegar a saber si tienes diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, cosa muy importante, o si eres prediabético, como hemos visto en los mapas conceptuales. Entre las pruebas de diagnóstico se incluyen las siguientes. La primera prueba es la prueba llamada de la hemoglobina glucosilada, que se la conoce con la sigla de A1C. Este análisis, que se lo realiza en la sangre, muestra el nivel promedio de glucosa los últimos 2 a 3 meses que ha pasado de tiempo y mide la cantidad de glucosa sanguínea que está unida a la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos y que todos sabemos que se llama hemoglobina. Por eso es hemoglobina glucosilada. Cuanto más alto sea el nivel de glucosa en sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar a la cual se ha unido. El nivel de hemoglobina glucosilada de 6,5% se maneja en porcentajes o superior en dos pruebas distintas, ya está diciendo que tienes diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? No está diciendo. Si eres diabético que ya está en muy malas condiciones, no está diciendo. Solamente está diciendo que la cantidad de glucosa almacenada en los eritrocitos está alta y por eso quiere decir que por tiempo has tenido la cantidad de glucosa elevada en sangre. También se pueden hacer exámenes aleatorios de glucosa sanguínea y se toma una muestra de sangre en un horario al azar y se puede conformar con diferentes pruebas adicionales y estos valores de glucosa sanguínea se expresan en el sistema nuestro en miligramos por decilitro, mgdls, o miliesmoles por litro, que es en el caso americano. Sin importar el momento en que comiste por última vez, el nivel aleatorio de tu glucosa debe ser de 200 miligramos por decilitro o 11,1 miliosmoles. Y cuando esto es mayor, ya te está diciendo en estos controles que tienes diabetes. En general, cualquiera de estos debería hacerse y no debería, cuando es en el tiempo de ayuno, no debería ser mayor a 100. Y si has comido, no debería ser mayor de 180, 2 horas después, como vamos a ver. Pero si ya tienes 200, quiere decir, y has ido al azar, en un momento en que obviamente no has comido ni estás ayunando, ya te está diciendo que eres un paciente diabético. Cuando hacemos ya la diferenciación para saber
si este paciente verdaderamente es diabético y podremos saber también si es tipo 1 o si es tipo 2, pero principalmente la diferencia es cuánto tienes de glucemia en ayunas. Se toma la muestra después de haber pasado una noche sin haber comido, de por lo menos 8 horas mínimo. En general manejamos 12 horas. Y un nivel de glucosa sanguínea en ayunas menos de 100 miligramos por decilitro o 5,6 miliosmoles, quiere decir que estás bien. Pero un nivel de glucosa sanguínea en ayunas de 100 a 125 quiere decir, o 5,6, 6,9 miliosmoles, quiere decir que eres prediabético. Si dos análisis, que son diferentes, el resultado es de 126 arriba de los miliosmoles, quiere decir que ya eres diabético. Entonces, los márgenes están muy claros. De X a 100, de 100 a 125 y de 125, perdón, 126 para arriba, ya quiere decir que eres diabético. Por lo general, la Asociación de Diabetes Americana recomienda que los niveles de hemoglobina glicosilada estén por debajo del 7% o que el nivel promedio de glucosa no sea más allá de 154 miligramos por decilitro en general, cualquier estudio que se haga. El tratamiento de la diabetes tipo 1 comprende el inyectarse la insulina, el contar los carbohidratos que comemos, la cantidad de grasas y la cantidad de proteínas que comemos. Es fundamental el hacer estas cosas que no son ya farmacológicas, sino es terapéutica asociada a la parte farmacológica llamada no farmacológica. Hay que controlar con frecuencia la glucosa sanguínea a través del glucómetro y consumir hoy por hoy, fundamental en todo manejo de diabético, alimentos saludables. Hacer ejercicio con regularidad. La única forma de consumir la glucosa que la tienes extra, la única forma es haciendo ejercicio y por lo tanto, al hacer ejercicio también estás manteniendo un peso que sea saludable. El diagnóstico de la diabetes es el objetivo para mantener el nivel de glucosa sanguínea lo más cerca de lo normal, 100, para que, por lo tanto, los problemas y las complicaciones de tener elevada, de tener hiperglucemia o evitar las complicaciones es el objetivo fundamental. Por lo general, este objetivo es mantener los niveles de glucosa sanguínea durante el día entre 80 a 130 miligramos. Quiere decir que puedes estar en los momentos X que entre eso estás todavía normal. Pero el valor después de las comidas no debe superar los 180, sobre todo si lo medimos 2 horas después de haber comido. Como hemos dicho, pero si ya tienes 200 y no habías comido, eres ya diabético. No se necesita seguir pensando en qué hacer. Cuando hablamos de tratamientos, hay muchos tipos de insulina. Ya los hemos visto, las insulinas de acción corta, las insulinas de acción rápida, pero en los de acción corta, este tipo de insulina a veces se llama insulina regular, empieza a actuar a los 30 minutos después de la inyección, alcanza un efecto máximo entre los 30 y 100 aproximadamente 4 a 6 horas, por eso se llama insulina de acción corta. Las insulinas de acción rápida, este tipo de insulina empieza a actuar en 15 minutos, alcanza su efecto máximo en 60 minutos, dura aproximadamente 4 horas en su acción y a menudo se usa de 15 a 20 minutos antes de las comidas, porque lo que se trata
es de que no te suba la glicemia en el momento después que has comido. De estos ya hemos visto la glulicina, la lispro y la asparto. También hemos visto las insulinas, llamadas insulinas de acción intermedia. Este tipo de insulina, a la que también se llama insulina isófana humana o isofántica en nuestro castellano, en nuestro argot médico, insulina isofántica humana, empieza a actuar entre 1 a 3 horas después de haber sido inyectada, alcanza su efecto máximo de las 6 a las 8 horas después de haber sido administrada y dura entre 12 a 24 horas, todo un día. Todo el resto de la información les hemos dado en los mapas conceptuales. La insulina de acción prolongada o también hoy llamadas insulinas otras ultra prolongadas, es posible que este tipo de insulina produzcan una cobertura en total de 14 a 40 horas y estos son lo que hemos visto ayer, las glarginas, el Demetir y el Degludec. Se ha comprobado que hoy las combinaciones de 3 o más inyecciones de insulina al día mejora al final el nivel de la glucosa sanguínea y por lo tanto disminuye las complicaciones. La insulina no puede tomarse por vía oral, una obviedad, para bajar los niveles de glucosa sanguínea porque las enzimas del estómago la degradan, haciéndola ineficaz, y deberás recibir inyecciones o usar bombas de insulina. Las inyecciones se pueden usar con la aguja fina que hemos dicho, la jeringa o las plumas de insulina inyectadas con el medicamento debajo de la piel, generalmente tejido celular subcutáneo, y las plumas de insulina son parecidas, como hemos dicho, a bolígrafos y están disponibles en diferentes versiones. Algunas son desechables y otras pueden ser recargables. Si eliges las inyecciones, probablemente necesitas la mezcla de varios tipos de insulina durante el día y sobre todo los problemas de la noche. Bien, la bomba de insulina se trata de un pequeño dispositivo que este dispositivo se lleva en el exterior del cuerpo y que se programa para administrar cantidades específicas de insulina a lo largo del día y cuando comes, porque esa es la parte importante. El tubo conecta al reservorio de insulina con una sonda que se inserta debajo de la piel. Generalmente se utiliza el abdomen. También hay opciones de bombas sin tubo que consisten en usar cartuchos de insulina y adheridos al cuerpo y que combinan esta pequeña sonda que es, ya hemos dicho, insertada debajo de la piel. Según el tipo de tratamiento con insulina que uno elige o que uno necesita, tendrás que medir y registrar el nivel de glucosa en sangre por lo menos 4 veces al día. Eso quiere decir que para saber cuánto tienes de glucosa 4 veces al día, tendrías que estarte pinchando mínimo 4 veces al día. Incluso si te administras insulina y comes en un horario estricto, el nivel de glucosa en sangre puede cambiar y por lo tanto tienes que aprender cuál es o cómo es tu nivel de glucosa en sangre y cómo cambia en respuesta a las comidas, a la actividad, a las enfermedades, a los medicamentos que utilizas, al estrés, a los cambios hormonales y también mucho tiene que ver el que tomes o no tomes alcohol. Cuando realizamos la medición continua de la glucosa, se lo realiza a través de medir cuánto tienes de glucosa en tu sangre y puede resultar muy útil prevenir niveles bajos de glucosa y se ha demostrado también que cuando haces medidas continuas de la glucosa, quiere decir todos los días 4 veces al día, entonces los dispositivos te muestran que te ayuda a manejar la hemoglobina glicosilada y esta en generalmente disminuye.
Los medidores continuos de glucosa se conectan al cuerpo mediante una aguja delgadísima que se ubica debajo de la piel y estos se comprueban los niveles de glucosa en sangre cada pocos minutos. En general, cada 5 minutos te está diciendo cuánto tienes de glucosa. Increíblemente, los cambios son bastante grandes. También existen los llamados circuitos cerrados. Un circuito cerrado es un dispositivo que se implanta. Les recuerdo que estamos a 1 minuto de que se nos acabe nuestra cantidad de minutos que nos da el Zoom y después de eso se acaba, nos salimos y volvemos otra vez a entrar. En el circuito cerrado se implanta en el cuerpo, se conecta un medidor de glucosa continuo a una bomba de insulina. El medidor comprueba regularmente cuánto tienes de glucosa en sangre y el dispositivo libera automáticamente la cantidad correcta de insulina cuando el medidor indica que es lo que se necesita. Sin embargo, todavía no existe un circuito cerrado que no necesite la intervención de uno, porque uno es el que sabe. Pero actualmente hay sistemas que ya sí se están acomodando en mucho a nuestras características en el uso en los ensayos clínicos con buenos resultados. Por lo tanto, vamos a quedar aquí. Estamos a segundos de que se termine y vamos a volver a ingresar. Recording stop. Las diapositivas correspondientes en el momento en que hemos quedado. Bien, como habíamos dicho, vamos a hablar también de los otros tipos modernos. Sin embargo, no siempre podemos decir que estos tipos, de hecho, en este país jamás se han hecho ningún trasplante de páncreas, todavía, entre comillas, pero en el mundo sí se hacen, pero tampoco los resultados son muy halagadores, pero cada vez van siendo mejores en el paso del tiempo. Entonces, vamos a ir viendo lo que corresponde a los posibles tratamientos futuros. El primer tratamiento futuro que se puede hacer es el trasplante de páncreas. Con un trasplante de páncreas exitoso, ya no se necesitaría la insulina. Sin embargo, lamentablemente, los trasplantes de páncreas, que en general vienen asociados, generalmente es más fácil que a un paciente le hagan trasplante de páncreas cuando en la misma oportunidad le tienen que hacer trasplante de riñón más todavía, porque en general los problemas vienen juntos. Y los trasplantes de páncreas no son necesariamente exitosos y también el procedimiento implica grandes riesgos. Imagínense si hay que hacer trasplante de páncreas y de riñón más todavía, lo cual es peor. Por si acaso decimos riñón, no riñones, porque solo se trasplanta un riñón. Como estos riesgos pueden ser peligrosos, más peligrosos que la propia diabetes, los trasplantes de páncreas se reservan para los casos muy difíciles o para las personas que también necesitan un trasplante de riñón. Hoy esa es más o menos una regla. También se pueden hacer los llamados trasplantes de los islotes pancreáticos. Los investigadores están experimentando con el trasplante de islotes pancreáticos y con este procedimiento se proporcionan nuevas células productoras de insulina de un páncreas donante y a pesar de que este procedimiento experimental ha presentado todavía problemas y existen hoy nuevas técnicas y también existen mejores medicamentos para prevenir el rechazo de la colocación de los islotes del Langerhans trasplante, por eso le llamamos pancreáticos, y esto podría mejorar las posibilidades de que en el futuro cercano se convierta en un procedimiento exitoso. No nos olvidemos que la diabetes es una de las enfermedades más importantes, más diseminadas
a nivel del mundo, cuyos costos son enormes tanto para las personas como para las instituciones. Bien, ahora vamos a ir viendo qué complicaciones en el tratamiento vamos a tener y vamos a ver con mayor profundidad y con otra filosofía el qué debes hacer como médico cuando tienes el primer problema, el más frecuente de los problemas a nivel de la diabetes, y es la hipoglucemia. La hiperglucemia es la que produce la diabetes, pero cuando la estás tratando, terminas produciendo muchas veces hipoglucemia y puede ser, de hecho, la hiperglucemia puede causar, cuando comienzan los problemas de los comas, la muerte. Pero la hipoglucemia no tratada inmediato produce la muerte. La hipoglicemia diabética ocurre cuando una persona con diabetes no tiene suficiente cantidad de azúcar, glucosa en sangre. Por lo tanto, es bueno preguntarle al que te da la atención médica qué valor considera bajo para la glucosa sanguínea en tu caso. Hay pacientes que les dicen, con 120 que esté tu glucosa está bastante bien, o con 150 o con 160. Pero si la vas a bajar por debajo de 100 o vas a bajar por debajo de 120, ya vas a tener hipoglicemia y te puedes morir. Por lo tanto, cada paciente tiene un nivel de hipoglicemia diferente. Y por lo tanto, estos niveles de glucosa sanguínea pueden disminuir por muchísimas razones. Entre esos, que no has comido porque has tenido que ir a dar examen de farmacología y ahora que controlamos todo, pues tardas mucho más tiempo. Comer menos carbohidratos. Te han dicho que, bueno, es mejor comer carnes y demás. No comes nada de carbohidratos, lo dejas el pancito y comes todo lo que es carnes y grasas y obviamente no vas a tener glucosa. Y también el hacer más actividad física de lo que normalmente haces, te van a saltar y sales corriendo y corres 3 cuadras, a la tercera cuadra ya estás en hipoglicemia. O el último, lo más normal, el inyectarse demasiada cantidad de insulina para la situación en la cual estás. Debes informarte sobre los síntomas que se tienen en la hipoglicemia y evaluar tu nivel de glucosa sanguínea si consideras que está bajo. Si tienes dudas, siempre evalúa, busca la forma de evaluar rápidamente el nivel de glucosa sanguínea, rápidamente. Bien, aparte de esto, ¿cuáles son los síntomas iniciales bajo el cual yo sé que tengo una glucosa disminuida, una hipoglucemia, y por lo tanto, si me pongo pálido, me pongo tembloroso, estoy mareado, aturdido, empiezo a sudar, tengo hambre y náuseas, mi corazón late acelerado e irregular, me es difícil concentrarme, la sensación de debilidad y la falta de energía y fatiga empiezan a ser parte de uno mismo. La irritabilidad o la ansiedad se hace presente. El dolor de cabeza como algo importante. Y cuando empiezas a tener hormigueo, entumecimiento en los labios, la lengua y las mejillas, está cerca a terminar en inconsciencia. Perdón. Bien, también podemos tener nivel bajo de glicemia llamada hipoglicemia nocturna. Y esta puede ser que te despiertes bañado en sudor con un dolor terrible de cabeza. En ocasiones puede causar una lectura del nivel de glucosa inusualmente alta en la mañana. Y es por eso todo un círculo circadiano que tenemos que ver con otras sustancias como el cortisol, la melatonina y demás. Muchas hormonas están metidas en la problemática del sueño y las hiper o hipoglucemias
glucemias a nivel de los pacientes. Entonces, si la glicemia diabética no se trata, como hemos dicho, los síntomas pueden empeorar y estos síntomas incluyen desorientación, comportamiento inusual o ambas cosas, inquietud y incapacidad para llevar a cabo las tareas de rutina. Se pierde coordinación en las cosas que haces, hay dificultad para hablar o tu habla es incomprensible, la visión se hace borrosa o también en forma de túnel, incapacidad para comer y para beber, debilidad muscular, somnolencia y empiezas a caer en coma. Y una vez que caes en coma, es difícil que pueda alguien saber qué te ha pasado. Te pueden haber asaltado, golpeado tu cabeza y no necesariamente ser tu problema diabético. Por esto, es importante que cuando se produce una hipoglicemia grave y se tienen convulsiones, ves a una persona en convulsiones, crisis epiléptica, pérdida de su conocimiento, o ya la encuentras muerta. No es lo frecuente porque todavía duras algo más y para aumentar rápidamente la glucosa sanguínea, lo que hacemos es comer o beber de una fuente de azúcar simple. A los pacientes diabéticos siempre les indicamos que en su bolsillo, donde sea, tengan alguna pastillita, alguna de esos chupetitos para poder empezar. Te sientes mal, te lo pones a la boca y vas a salvar de morirte solamente con un dulcecito. Y como los comprimidos que sean de glucosa, que también existen comprimidos de glucosa. Los caramelos duros o jugos de fruta. A veces los jugos de fruta no son necesariamente lo mejor porque a veces te atoras, te broncoaspiras y también te mueres. Por lo tanto, hay que explicar a la familia y a tus amigos que si te aparecen estos síntomas, debes prestar atención y deben hacer caso a que no puedas tratar la afección por tu cuenta. O sea, ya en muchas ocasiones es tu familiar que te está viendo, ha visto que has empezado a cambiar de comportamiento y todo, y ya sabe que estás haciendo hipoglicemia. Aunque tú no te estás dando cuenta, tus familiares ya se dan cuenta que estás haciendo. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es darte de alguna forma algún dulcecito, alguna glucosa en forma de caramelos generalmente. Si no dispones de un glucómetro y mismo si dispones y estás en hipoglicemia, no necesariamente los glucómetros dicen la verdad respecto y de hecho eso es lo que dicen sus prospectos. Y tienes síntomas de hipoglicemia, el ideal es tratar el nivel bajo de todas maneras. No busques el glucómetro, no pierdas tiempo de sacarte la glucosa, que hasta para achuntarle a pincharte el dedo vas a tener problemas. Y luego hazte una prueba lo antes posible de glucosa, pero cuando ya estés no en hipoglicemia severa, sino cuando estés en hipoglicemia que no necesariamente va a ser severa. Bien, los síntomas hay que, para que la gente sea la que te cuide también, no solo tú, porque puedes perder el sentido, siempre hay que informar a las personas de confianza sobre los problemas de la hipoglicemia y en otras personas que saben ya los síntomas deben prestar atención y quizás sean ellos los que te alertan de cuando aparecen los síntomas y tú no te estás dando cuenta. Es importante que los miembros de tu familia y amistades cercanas sepan dónde guardas el glucagón. Todo paciente diabético tiene que tener a mano glucagón para el tratamiento, en este caso ya inyectable del glucagón, ya hemos dicho en forma de bolo y de cómo administrarlo. Debemos tener el glucagón y deben saber ellos cómo administrarlo, porque es posible que tú puedas, pero a veces ya llegamos tarde. De manera que una situación que podría ser grave pueda manejarse de manera segura y con mayor facilidad. Todos sabemos que el glucagón, lo hemos visto, es una hormona que estimula la liberación de la glucosa, del azúcar a nivel de la sangre.
Entre sus complicaciones es importante la información de emergencia que puedes darle a otras personas. Si estás con alguien que no responde y que ha perdido el conocimiento, estaba hablando contigo y se desaparece su conocimiento, y obvio no puede tragar debido a su bajo nivel de glucosa sanguínea, nunca hagas, no le inyectes insulina, ya que esto lo hará peor todavía los niveles de glucosa sanguínea. La insulina alta no te mata, la insulina baja sí te mata. Por lo tanto, perdón, la glucosa alta no te mata, la glucosa baja sí te mata. Y la insulina lo único que hace es bajar la glucosa de cualquier manera. No le des líquidos ni alimentos porque podría broncoaspirarse o atragantarse. Administrale el glucagón en inyección o mediante el atomizador nasal. Es lo que hoy día se utiliza la llamada insulina por forma de atomizador. En el caso, en todas partes del mundo, llama al 911 o al servicio de emergencia que tengas en tu área para que de inmediato vengan y le puedan administrar el glucagón si tú no lo tienes a mano o no sabes cómo usarlo o si la persona ya no te responde. Las complicaciones también se dan por la llamada insensibilidad a la hipoglicemia. Hay gente que no se da cuenta, que ya no sabe, ha pasado tanto el tiempo de diabético, que ya no sabe si está en hipoglicemia o no. Y por lo tanto, algunas personas pueden perder la capacidad de sentir todos los signos y síntomas de sus niveles de glucosa sanguínea y si estos están bajando. Esta situación se la conoce como insensibilidad a la hipoglicemia. El cuerpo ya no reacciona a los niveles bajos de glucosa sanguínea con los síntomas de aturdimiento y dolor de cabeza. Cuanto más experimentes niveles bajos de glucosa sanguínea, mayores las probabilidades de tener que desarrollar insensibilidad. Cuanto más veces te hayas hecho dar hipoglicemia, menos vas a tener posibilidades de reconocer tú que estás haciendo hipoglicemia. Si puedes evitar tener episodios de hipoglicemia por varias semanas, puedes comenzar a recuperar esta sensación de bajadas y subidas lamentablemente inminentes. Sobre todo hay que cuidar las bajadas. Algunas veces aumentar la glucosa sanguínea es el objetivo, por el ejemplo que estar de 80 a 120 miligramos por decilitro y en algunos casos de 100 a 140, al menos por poco tiempo no te va a producir ningún conflicto y también te puede ayudar a mejorar la sensibilidad al nivel bajo de la glucosa o la cantidad, la glicemia sanguínea. Pero no solo se puede tener problemas con la glucosa que está baja, también se puede tener problemas con la glucosa alta y tú tienes que darte cuenta que estás con aumento de la glucosa. Por lo tanto, los niveles de glucosa sanguínea pueden aumentar por muchísimas razones. Comer demasiado, comer tipo de alimentos, hidratos de carbono en cantidades incorrectas, no recibir la suficiente cantidad de insulina o en general estar enfermo en general de problemas infecciosos. Por lo tanto, tienes que prestar atención a lo siguiente: micción frecuente, aumento de la sed, visión borrosa, fatiga, dolor de cabeza e irritabilidad. Volvemos otra vez. Estás empezando a orinar demasiado, cuídate. Te ha aumentado si estás orinando demasiado la sed, cuídate. Tu visión se vuelve borrosa, cuídate. Estás fatigado, cuídate. Te duele la cabeza, que eso sí nos damos cuenta, y te vuelves irritable, empiezas a plumear a todo el mundo. Por lo tanto, en ese momento, cuídate que estás haciendo hiperglucemia. Esta hiperglucemia, que es la glucosa sanguínea alta, si piensas que tienes hiperglucemia, ¿qué tienes que hacer? Primero, obviamente, controlar tu glucosa sanguínea. Es más fácil porque no vas a perder el sentido.
Y si es muy alto el rango en el cual has encontrado, probablemente necesitas administrarle una corrección a la dosis de insulina que estabas recibiendo para que se normaticen los niveles de glucosa sanguínea. En general, se va contando de aumentarle 10 unidades, 20 unidades. Es mejor aumentar de poco que aumentar gran cantidad, porque si aumentas de poco vas a ir regulando. Claro que va a tardar más tiempo, pero si le das demasiado, se va a volver hipoglicémico y la hipoglicemia es el peor de los males que puedes producirle a un diabético. Los niveles altos de glucosa no bajan, lamentablemente, tan rápidamente como suben. Hay que preguntarle al proveedor de la atención médica, a tu médico, quiere decir, cuánto tiempo debes esperar para volverte a controlar. Porque, bien, estás con hiperglicemia y debes controlarte de nuevo. Si te vas a controlar a los 5 minutos, vas a seguir con hiperglicemia. A la media hora vas a seguir. En general, debemos esperar alrededor aproximado de 2 horas para tener una idea clara de cómo está bajando nuestra glicemia. Y si usas las bombas de insulina y las lecturas son al azar de la glucosa sanguínea alta, puede significar que tienes que cambiar en el caso de las bombas de insulina, del lugar, el inyectable que estabas colocando debajo de la piel, la agujita, la debes cambiar de lugar porque en el lugar que se va produciendo, lo hemos dicho, se van atrofiando las células y demás y pueden hacer que esto sea perjudicial para la buena lectura de la glucosa en sangre y la acción de la insulina que viene a través de las bombas. Si tienes una lectura de glucosa sanguínea por encima de los 240 miligramos por decilitro o 13.3 milimoles por litro, perdón, hasta la prueba de las cetonas. En general, un diabético también sabe que debe tener en su casa, en algún lugar, las tiritas que puedes ver. Orinas y haces la prueba en tu orina de la cetona. Y esta tira es muy fácil de leerla, es reactiva para la orina y no hagas ejercicio si tu nivel de glucosa es superior a los 240 o si la presencia de cetonas existe, porque vas a caer en cetoacidosis. Y tratarte la cetoacidosis, ya lo hemos visto anteriormente, es uno de los problemas y puede causarte también la muerte. Si hay otros rasgos o pequeñas cantidades, algunos rastros de cetonas o pequeñas cantidades, lo mejor es que tomes más líquido y líquidos que sean agua, que no tengan calorías y de esa manera este líquido, aunque si te intoxicas hídricamente, también vas a caer en otro de los problemas, lo que se llama la intoxicación por hiposmolaridad cuando tomas demasiado líquido. Si la glucosa sanguínea se mantiene por encima de los 300 miligramos por decilitro o 16 milimoles por litro, o si el nivel de cetona sigue siendo alto, pese a tomar todas las dosis de insulina de corrección, llama a tu médico, tu proveedor de atención médica, es lo que hoy día se le llama al médico, o busca atención médica de emergencia lo antes posible. Bien, hemos hecho hasta ahora toda la revisión completa de nuestro tema de diabetes mellitus en general, ya que como les había explicado, el doctor Jacobs ya no hará nada del tema de la diabetes, sino se dedicará en general a la temática del manejo de los llamados hipoglicemiantes orales. Ya no se hablarán de las complicaciones porque las hemos visto todas, ya que sí se presentan tanto los signos, los síntomas en la diabetes tipo 1 o en la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 2, sobre todo en sus momentos iniciales, se los trabaja, se lo trata a través de los hipoglicemiantes orales.
la diabetes tipo uno se los trabaja con insulina. Esas son las muy grandes diferencias. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber para que nosotros podamos hacerles esta diferenciación. Bien, Buenas noches, doctor. Disculpe, tenía buenas. una consulta. Dime. Quería consultarle qué interacciones farmacológicas debemos tener en cuenta con la insulina al momento de tratar al paciente. En la realidad, la insulina no, se habrían interacciones farmacológicas, estarías así creyendo que la insulina viene de afuera, ¿no es cierto? Claro que viene de afuera, pero es insulina. ¿Se entiende la figura? No es como si le doy tal medicamento, va a interactuar con este otro medicamento y le va a alterar los factores de coagulación. En este caso, no hay interacciones con eso. Lo que sí hay fármacos que pueden, como los corticoides, todo lo que hemos visto en la semana, pueden producir diabetes, los fármacos, ¿no? Los corticoides, por poner un ejemplo. O existen también otros fármacos que lo que pueden hacer es, de hecho, con fármacos se bloquea algunas cosas que tienen que ver con la liberación de la insulina. Por lo tanto, interacción farmacológica en el sentido de estás administrando insulina y estás recibiendo otros fármacos, no hay ese tipo de acción, porque insulina todo el tiempo lo tenemos en el cuerpo. No sé si se entiende eso, Barberito. Se entiende, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?